Padre, bueno, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, de meditar de nuevo en tu palabra, de analizar, Señor, lo que tu iglesia confiesa que cree y de analizarlo a la luz de tu palabra, de las Escrituras. Nada hacemos, Señor, en basar nuestras creencias en nuestra propia filosofía o en nuestros propios pensamientos. Lo mejor que podemos hacer, Señor, es meditar en lo que tú has revelado a través de tu santa palabra. Y te pedimos que el día de hoy, a través de tu santa revelación, nos hables y nos ayudes a afianzar nuestra fe y nuestras convicciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, ya tenemos algún tiempo de no trabajar en la confesión de fe por tantas cosas que han habido, ¿verdad? Principalmente en el mes de noviembre nos enfocamos de lleno a misiones como tema y gloria a Dios porque lo hicimos así, ¿verdad? Porque Dios habló muchísimo en nuestros corazones. El miércoles pasado yo estaba enfermo, ¿verdad? Entonces Pastor Mike me sustituyó a última hora y el mensaje no dio la confesión de fe, sino que analizamos un mensaje navideño. Pero hoy vamos a devolvernos de nuevo, ya a pesar de haber pasado algunas semanas sin trabajar en la confesión de fe, a estudiar los artículos propiamente, ¿verdad? Hoy nos corresponde estudiar el artículo número 9 y vamos a estar meditando acerca de la gracia de Dios. De hecho, el artículo tiene por título el propósito de la gracia de Dios. ¿Qué creemos nosotros acerca de la gracia de Dios? Como siempre lo hacemos, voy a leer el capítulo o el artículo completo. Y luego de leerlo, vamos a fragmentar el estudio de las afirmaciones. Entonces, el artículo dice así: creemos que la gracia manifestada por medio de la elección es el propósito eterno de Dios, según la cual Él misericordiosamente regenera, santifica y salva a los pecadores, que por ser este propósito perfectamente consecuente con la elección humana, abarca todos los medios junto con el fin. Que esto es una muy gloriosa demostración de la soberana bondad de Dios, la cual es infinitamente gratuita, sabia, santa e inmutable, y que completamente excluye la jactancia y promueve la humildad, el amor, la oración, la alabanza, la confianza en Dios, así como la imitación activa de su gratuita misericordia, que fomenta el uso de los medios de gracia en el más alto grado y que pueden ser comprobados sus efectos en todos los que verdaderamente creen el Evangelio. Además, que es el fundamento de la seguridad cristiana, la cual exige y merece la mayor diligencia y consideración de nuestra parte. Es bastante amplio el artículo de hoy. Nos vamos a enfocar pasivamente, ¿verdad? Pacientemente en algunas afirmaciones que son necesarias para que nosotros podamos entender el artículo de la manera más consecuente, ¿verdad? La primera afirmación dice: creemos que la gracia manifestada por medio de la elección es el propósito eterno de Dios, según la cual Él misericordiosamente regenera, santifica y salva a los pecadores. Es la gracia de Dios la que actúa en la salvación de pecadores. Amén. No es el esfuerzo humano, amén. Eso queda muy, muy claro a través de esta afirmación. Es la gracia, aquí se dice específicamente, usa las palabras, la gracia manifestada por medio de la elección. Claramente, el hecho de que usted y yo podamos ser salvos es pura gracia de Dios. Y el hecho de que sea gracia de Dios involucra eventualmente, y sin temor a equivocarnos, que por ser gracia tiene que ser elección de Dios, ¿verdad? El hecho de que usted y yo podamos decir el día de hoy que somos hijos de Dios es en primera instancia por una decisión de Dios. Amén, ¿verdad? Y esto yo creo que bíblicamente es bastante claro, puesto que si hubiese sido mérito de una elección mía, ya no sería gracia, sino que sería algo por lo cual yo trabajé y por lo cual yo actué. Sin embargo, y lo vamos a ver más adelante, el hecho de que Dios haya dado el primer paso decisivo no cancela que el hombre tome decisión de salvación, ¿verdad? Porque precisamente el mismo artículo nos aclara que el propósito de esta gracia que se manifiesta a través de la elección es completamente consecuente con la elección humana, ¿verdad? Entonces, realmente aquí estamos enfrente de un misterio que ya, de hecho, cuando lo presentamos delante de la iglesia habíamos hablado también de este punto en particular, que este misterio son verdades paralelas, que ambas cosas son verdad,
pero que desde el punto de vista humano, estas líneas nunca se cruzan, pero cuando nosotros ponemos la vista en el cielo, estas líneas cada vez más se van ligando a ser una, ¿verdad? Entendemos que Dios elige para la salvación del ser humano, lo entendemos, y entendemos que el hombre elige a Dios para su propia salvación, lo entendemos, y ambas cosas son verdad, de la misma forma que nosotros decimos que Dios es uno, y Dios es tres personas, ambas cosas son verdad, de la misma forma que nosotros decimos que Jesús es Dios y que Jesús es hombre, ambas cosas son verdad, y aunque son verdades que aparentemente se oponen una a la otra, al fin y al cabo ambas cosas son verdad, ¿verdad? ¿Queda claro, hermanos? Bueno, dichosos que lo entienden, yo no. Es un tema muy, muy incomprensible. No puedo dar mucho tiempo de preguntas por la grabación, ahí me disculpan, pero sí, igual sí las voy a dar, ¿verdad? No, tranquilo, porque tampoco. Es controversial. Ujú, ujú, claro. Ajá. Esa es una de las formas en las que se interpreta la doctrina de la elección. Sin embargo, aquí voy a hacer una aportación al caso, ¿verdad? La palabra presciencia, por aquello, voy a explicarlo, no es presencia, ¿verdad? Es presciencia, o sea, del previo conocimiento. Esta palabra aparece en Primera de Pedro, ¿verdad? Y el término habla del conocimiento previo de Dios. Algunas personas objetan o proponen que el hecho de que la Biblia hable de elección se debe a que Dios conoce de antemano la elección, la libre elección humana, ¿verdad? Entonces, como Dios veía o ve el tiempo desde su eternidad y él vio a Henry aceptando a Cristo en su corazón, entonces, con base a la presciencia de Dios, Dios elige al hombre, pero realmente esa cosmovisión lo que ofrece es la forma en la que el hombre toma el primer paso. O sea, si el hombre no hubiese tomado el primer paso decisivo, el hombre no sería salvo, si nos ponemos a filosofar en esa teoría. O estoy mal, ¿verdad? No me equivoco. Entonces, lo que Dios conoce previamente no es la decisión del hombre, lo que Dios conoce previamente es al hombre en sí mismo, ¿verdad? Dios nos conoce. Recuerden que la palabra conocer en la Biblia infiere a intimidad. Esto lo asociamos con lo que nosotros en términos exegéticos, y perdón por las palabras raras, pero tengo que aclararlo así. Cuando usted y yo hacemos exégesis de la Biblia hay ciertas reglas. Una de las reglas importantes es la ley de la primera mención. Cuando una palabra es mencionada por primera vez, el contenido del significado de esa palabra va a ser repetitivamente expuesto en las escrituras. Cuando nosotros vemos la palabra conocer o el término conocer, ¿alguien podría decirme cuál creen que es la primera mención de esa palabra? Adán y Eva. Y el término conocer allí implicaba ¿qué? Intimidad, ¿verdad? Adán conoció a Eva, su mujer. Y a partir de allí el significado del término conocer infiere intimidad. Por tanto, cuando Dios nos conoce previamente, es que Dios tuvo una intimidad amorosa previamente con sus hijos, ¿verdad? ¿Queda claro el punto? Y por tanto, la salvación aquí, ¿a quién le pertenece? A Dios. Es Dios el principal agente decisivo en la salvación de los seres humanos. Pero, y el gran pero, esto no cancela la libre elección humana, sino que más bien la complementa, ¿verdad? Esto no cancela la libre decisión humana, sino que más bien la complementa. O sea, el hombre elige seguir a Dios. Usted está aquí es porque usted lo eligió, ¿verdad? No estamos delante de algo incomprensible. Yo lo elegí. Ahora, sí nos vamos a meter en temas ya un poco más que tienen que ver con la acción de Dios y podemos hacer la pregunta, ¿por qué lo elegí yo? Bueno, claramente porque el artículo anterior habla de la gracia de la regeneración y cómo el Espíritu convence a nuestros corazones de que lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios. Amén. Entonces aquí ven cómo las cosas se unen y no hay o no debería haber dificultad y contradicción y no debería haber controversia, como bien don Manolo apunta. Entonces, creemos que la gracia manifestada por medio de la elección es el propósito eterno de Dios. Dios es eterno, su plan, su propósito es eterno. Me encanta un texto en el libro de Apocalipsis que habla
del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fue inmolado el Cordero? Para la salvación de los pecados. ¿Y cómo? Que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, si el pecado empezó en un punto en particular de la historia. Bueno, porque el plan eterno de Dios es la redención del pecador, ¿verdad? Ahora, esta gracia de Dios, este propósito eterno, dice, según la cual Él misericordiosamente regenera, santifica y salva a los pecadores. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer versículos 8 y 9. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo esto desde la prisión. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El texto habla claramente de Dios dándonos gracia antes de que nosotros existiéramos incluso, ¿verdad? Y el texto claramente habla que la salvación es Dios salvando y Dios llamándonos. Y cuando Dios nos llama precisamente a que nosotros acudamos a Él con arrepentimiento y fe. ¿Queda claro, hermanos? Sí, muy bien. Sigue diciendo el artículo. Yo sé que hay hermanos que no tienen la hojita y me disculpo por no haber impreso más porque ya varios tenían, ¿verdad? Pero estamos con la confesión de fe. Sigue diciendo que por ser este propósito perfectamente consecuente con la elección humana, abarca todos los medios junto con el fin. Y aquí está el punto por lo cual esta doctrina es, vamos a ver, conflictiva, ¿verdad? El hecho de que afirmemos que Dios hace una elección en algunos contextos puede llegar a ser conflictivo, pero yo creo que se resuelve si entendemos bien este punto en particular, que la elección es perfectamente consecuente con la elección humana. Aquí voy a decirlo con la siguiente afirmación. La elección no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Y tal vez, ¿qué, Henry? Me voy a detener y lo voy a analizar de manera pasiva. La elección no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Porque muchas personas giran toda su teoría alrededor de Dios elige, pero no entienden que esto en sí no es un fin, sino un medio para una acción de Dios. ¿Cuál acción? Redimir. El fin es la redención. La elección es un medio. Y esta elección es completamente consecuente con la elección humana. El hombre eligiendo seguir a Dios. ¿Cómo es que el hombre elige seguir a Dios? Porque Dios, por gracia, a través del poder del Evangelio, abre nuestros corazones y nuestros ojos son abiertos para decir, no tengo ningún otro rumbo al cual ir, sino solamente al Señor Jesucristo. Seguirlo a Él es mi única salvación. ¿Se recuerdan al Señor Jesús volviendo a ver a los discípulos después de que una gran multitud echó para atrás y dejó de seguirlo? Que el Señor Jesús los confronta y les dice, ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Cuáles fueron las palabras del apóstol Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida para nosotros. No, Señor, yo no me quiero ir, yo lo quiero seguir a usted. Yo decido seguirlo, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a esa afirmación? Muy bien, Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. ¿Ven la forma en que interactúa esto, hermanos? Pedro decide seguir a Jesús, pero Jesús afirma que la decisión libre y voluntaria de Pedro tiene efectos en una decisión de Dios para con él. Y yo sé que aquí tal vez la mente hace uff, ¿verdad? ¿Cuál es de primero? Claro. Ahí es donde se explica el asunto.
Hay una ilustración que un pastor generalmente cuando habla de este tema siempre cuenta, y a mí me ha servido mucho. La salvación, al fin y al cabo, es un camino transitado por pecadores. Y estos pecadores ven una puerta cuyo rótulo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Vengan, decídanlo. Y los pecadores pasan al frente de esa calle. Uy, vea ese rótulo. ¿Quiero entrar ahí? No, al final no, y me voy. Otro más curioso asoma la cabeza. Se ve muy tentador. Vengan a mí, ofrece descanso. No. Pero pasa un pecador al frente de esa puerta abierta y dice: vengan a mí, yo voy a entrar, yo voy a entrar, yo tomo la decisión, yo estoy cansado, yo estoy atribulado, yo soy un pecador, yo voy a seguir, yo voy a entrar a esa puerta. Cuando esa persona entra a la puerta, ingresa y vuelve a ver la puerta, pero ahora desde adentro, y el rótulo dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Notamos? Hay una decisión libre del hombre en entrar, pero al mismo tiempo había una decisión previa de Dios para que el hombre entrara. Amén. No es tan complejo ni debería ser tan controversial, pero hay otras vertientes de esta doctrina que se vuelven controversiales en sí mismas y que son las que nosotros criticamos. Por ejemplo, y aquí me adelanto un poco, cuando nosotros hablamos de esto, no estamos hablando de que Dios elige a unos para el cielo y a otros para el infierno. No. Esto se llama doble predestinación y nosotros rechazamos la doble predestinación. Dios no elige personas para ser condenadas. Amén. Porque Dios es un Dios lleno de gracia y lleno de bondad. Dios es un Dios justo. Dios no elige personas para el castigo eterno. Pero hay personas que van al castigo eterno. Sí, ¿verdad? ¿Por elección de Dios? ¿Por elección de quién? Por elección propia. ¿Hay personas que van al cielo? ¿Por elección propia? Sí, ¿no? Por elección propia que está complementada con la decisión de Dios. ¿Queda ligeramente claro, hermanos? ¿Sí? No, muy claro no va a quedar porque es una doctrina pues compleja. Exactamente. Claro, claro. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer una salvedad en esto en particular? Porque algunas personas pueden llevar al extremo esta doctrina y cruzar los brazos y decir: yo soy un impío, un infiel, porque Dios no me eligió. Eso no es así. Nadie que llegue delante del Señor arrepentido va a poder argumentar que el Señor no le recibió, porque a los que Él viene, Él no los echa fuera. Nadie puede acercarse al Señor y decir: Dios no me aceptó. Absolutamente nadie. Dios va a aceptar a todos los que lleguen a Él con un corazón contrito y humillado. A todos. No todos lo harán. Los que no lo harán siguiendo sus propios deseos y sus propios caminos. Los que sí lo harán, será una decisión libre, pero una decisión que a través del Espíritu Santo sus ojos fueron abiertos para ver que no tenían otro sitio al cual ir, sino seguir al Señor Jesucristo. Y por eso cuando nosotros somos salvos, alabamos a Dios porque su Espíritu abrió nuestros ojos. Y por eso fue decisión suya que nosotros seamos salvos. Amén, hermano. ¿Sí? Yo sé que estamos en un tema complejo. Ahora, me quiero concentrar en lo siguiente. Esta elección es consecuente con la elección humana y yo les estaba diciendo que no es un fin, sino un medio. Pero este medio, esta gracia que se manifiesta a través de la elección, incluye en sí mismo los medios para que los pecadores lleguen a la salvación. Voy a hacer una pregunta y respóndame la forma más básica posible. ¿Cómo una persona es salva? Ok, esta es la respuesta espiritual. Ahora, una respuesta activa. Doña Ana dijo: a través del Evangelio.
Usted le predica el evangelio, le predica que el Señor Jesús vino, murió, fue sepultado y resucitó, y le dice, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él. Esa persona cree en ese mensaje, es salvo, ¿sí o no, hermano? Eso es un medio. El evangelismo, la predicación, es un medio, y es un medio que va contemplado en la elección. Porque está el otro extremo de las personas que llevan esta doctrina a extremos nocivos. Aquellos que dicen, como Dios elige, entonces no hay que evangelizar porque los elegidos llegarán. Mentira, porque Dios no solamente elige a las personas que van a ser salvas, elige los medios por los cuales las personas serán salvas, y los medios son la predicación de la palabra de su iglesia. Y la iglesia predicará el evangelio y las personas se convertirán de sus pecados. Amén. Esto está bien claro en Segunda de Tesalonicenses. Le pido que me acompañe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este estado se logró mediante o a través de un medio, y el medio es el evangelio. O sea, se predicó, y como la palabra es poder de Dios para salvación, a través del mensaje del evangelio las personas son salvas. Punto final. No hay mucho que discutir, y por tanto nosotros debemos ser activamente disciplinados en el evangelismo a los pecadores, para que Dios en su gracia perdone a esas personas y sean salvas de la condenación. Y por tanto la doctrina de una elección no debería para nada ser un argumento para nosotros cruzar los brazos y dejar de evangelizar. Porque Dios me eligió para predicar su palabra y para que los pecadores sean salvos. Amén. Si así lo entendieran las personas que llevan estas doctrinas a los extremos nocivos, mucho de lo controversial dejaría de ser. Pero lamentablemente siempre hay personas que quieren confundir un poco el carácter de Dios. Real. Uh-huh. Él murió por pecadores. Es una muy buen aporte, don Manolo. Ciertamente la muerte del Señor Jesús tiene alcances preciosos, ¿verdad? Incluso la Biblia es clara y es algo que yo sostengo y creo con todo mi corazón. Jesús murió por el mundo entero, ¿verdad? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió por el mundo entero. Los efectos de la muerte del Señor Jesús son para todo el mundo y para todo pecador. Y esto yo lo sostengo y lo creo con todo mi corazón. Ahora bien, la expiación a través del sacrificio de Jesús claramente no va a ser para todos. ¿Para quiénes va a ser? El mismo versículo de Juan 3:16 lo dice. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los beneficios de la expiación, ¿para quién son? Para los que creen en Él. ¿Verdad que es muy fácil de extraer eso del versículo, mis hermanos? Los beneficios de la expiación son solo para los que creen. El mundo entero no se puede jactar de que sus pecados han sido expiados en la figura de Cristo Jesús. Cristo expió los pecados de aquellos que se acercan con fe. Y por eso el pecador necesita acercarse con fe y creer en el Señor Jesús. En ese sentido, aunque la muerte del Señor es general para cada ser humano, los efectos de la expiación de la muerte del Señor son específicos para los que creen. ¿Verdad? Ok. Bueno, los que hacen buenas obras, ¿quiénes serían? Los hijos de Dios. Y por tanto las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos, incluido ahí el apóstol, para que anduviésemos en ellas, son para los hijos de Dios. Él de antemano preparó incluso nuestras buenas obras. Eso es demasiada gracia, ¿verdad? Demasiada gracia de un Padre amoroso para con nosotros. Dice también que esto es una muy gloriosa demostración de la soberana bondad.
de Dios. Dios es bueno y el hecho de que Él actúe de esta forma es una demostración de su bondad. Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Cuando nosotros pensamos en la gracia del Señor, es, si no más, algo que recibimos y no algo que generamos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es, no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso el mismo artículo concluye lo siguiente, dice, la cual es infinitamente gratuita, sabia, santa e inmutable, y que completamente excluye la jactancia y promueve la humildad, el amor, la oración, la alabanza, la confianza en Dios, así como la imitación activa de su gratuita misericordia. O sea, esto excluye la jactancia. Yo no me puedo jactar de algo que yo no hice en mis propias fuerzas. Yo era un pecador, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y lo único que yo puedo aportar a la salvación que ha ocurrido en mi corazón es el pecado que tiene que ser perdonado. Es lo único que yo puedo aportar. Yo estaba perdido, pero el Señor en su infinita misericordia y en su infinita gracia me vio perdido y me perdonó, me salvó, me abrió los ojos para que yo viera mi condición. Porque si hay algo que tiene la misericordia de Dios, es que ella no es ofrecida a ninguna persona que es impenitente. Solo los penitentes reciben la misericordia de Dios. O sea, solo aquellos que ven su estado y dicen de sí mismo, estoy mal y necesito ayuda, son los únicos que reciben la misericordia divina. Y por tanto, el Espíritu Santo actúa poderosamente en nuestros corazones para que nosotros veamos nuestra propia miseria. Le decía a los jóvenes el sábado pasado que precisamente este es el significado de la palabra misericordia. Misericordia es una palabra que en español tenemos gracias a términos en latín. Miserabis, significa miseria, y concordia, que significa corazón. O sea, la misericordia es cuando la miseria pasa por el corazón de Dios. Y cuando yo mismo reconozco mi miseria delante de un Dios santo, es que Dios actúa misericordiosamente. ¿Se recuerdan al fariseo y al publicano orando en el templo? El fariseo levantándose en orgullo diciendo, gracias porque no soy como este pecador. Yo diezmo, yo hago, yo. La egolatría en su máximo esplendor. Las obras. Pero viene el publicano. ¿Saben qué es un publicano, verdad, hermanos? Esa persona se había vendido a Roma, siendo judío, para cobrar impuestos a sus propios hermanos. Lo odiaban en la comunidad. Y este publicano está en el templo diciendo, Señor, soy un miserable pecador, ten misericordia, ten piedad de mí. Jesús pregunta a su audiencia, ¿quién creen que salió justificado? El publicano, porque él vio su propia miseria. El Sermón del Monte predica precisamente esto. ¿Quiénes son los bienaventurados? No son bienaventurados los buenos, que no tienen ninguna tacha en su... No, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se ven a sí mismos y dicen, carezco de toda justicia, tengo hambre de justicia. Se ven a sí mismos como pobres y le dicen, Dios, no te puedo ofrecer nada, estoy pobre, soy un miserable. Bienaventurados ellos, serán perdonados. Bienaventurados ellos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, mis hermanos? Nos ayuda a ver nuestra propia miseria y viendo nosotros nuestra propia miseria, viendo al Señor Jesús en su gracia infinita, muriendo en la cruz por los pecados del mundo, lo único que nosotros podemos decir es, Padre, quiero ir a ti por medio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Sin extremos que desvirtúen una doctrina tan preciosa como esta. Esta gracia, como dice el artículo, es infinitamente gratuita, sabia, santa e inmutable.
Qué hermosos adjetivos. Es gratuita, es sabia, es santa, es inmutable. Excluye la jactancia. ¿Y qué promueve? La humildad. Yo no voy a poder llegar delante del Señor y decir, estoy aquí porque me lo merezco. Nadie cuando está orando dice, Señor, me doy gracias porque te elegí. Me doy gracias porque he sido más inteligente que las personas que están a mi alrededor y por eso te elegí para mi salvación. Me doy gracias por mi bondad. Nadie ora así, ¿verdad? Cuando nos acercamos delante de Dios en oración le decimos, Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación, gracias por tu perdón. Porque entendemos muy al fondo de nuestros corazones que no hemos hecho nada, solo Él ha hecho algo por nosotros. Excluye la jactancia y promueve la humildad. Una vida que entiende que no hizo nada por su salvación va a ser una vida humilde. Una vida humilde. Promueve la humildad, promueve el amor, la oración, la alabanza, la confianza en Dios, así como la imitación activa de su gratuita misericordia. Si Dios fue misericordioso con nosotros, ahora nuestro anhelo va a ser imitar su misericordia y por tanto predicaremos este mensaje a las personas que están en condenación. Porque vemos su misericordia para con nosotros, ahora nosotros queremos dar misericordia para otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Vean, estas palabras del apóstol Pablo siempre me confrontan a mí. Segunda de Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El apóstol Pablo no sabía en sus viajes misioneros quién iba a creer en él y quién no. Él no lo sabía, no le sale un lunar en la frente a las personas que van a creer en el Evangelio. Qué fácil sería, ¿verdad? Ir a predicar y buscar a los que tienen el lunar en la frente. Nosotros no sabemos quién va a creer, no lo sabemos. Pero el apóstol Pablo tiene una convicción en su corazón y dice, yo todo lo soporto por amor a los que vayan a creer. Todo lo soporto. Imagínense las travesías del apóstol Pablo, imagínense que él mismo da su currículum cuando dice que lo han apedreado, que ha sufrido naufragio, que ha sido lacerado, y al final murió decapitado. Pero dice, todo lo soporto porque yo sé que detrás de esto alguien va a creer. Wow. ¿Y nosotros, hermanos? Con tal de que otros lo tengan, sí. Yo quisiera ser anatema para que los de mi nación tengan esto que yo tengo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Completamente, completamente, completamente. Hermanos, ¿sabe quiénes entienden la doctrina de la salvación a la perfección? Los que están en el infierno. ¿Recuerdan al rico y a Lázaro? Como el rico allí exclamaba, por favor, déjenme ir, envíen un ángel, por favor, que les predique. La respuesta fue a Moisés y a los profetas, tienen que oigan a ellos, refiriéndose a las escrituras. Tienen el Antiguo Testamento, ahí está la salvación. ¿Y cómo nosotros viendo esto no vamos a tener un deseo intenso por predicar el Evangelio a aquellas personas que están en la perdición? Y de nuevo, los resultados no nos tocan a usted y a mí. Le tocan a Dios, porque la salvación es del Señor. Pero mi parte es predicar el Evangelio. Y yo debo hacerlo con pasión. Como el apóstol Pablo dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y él se metió donde no debía meterse. Lo apedrearon a tal punto que parecía que estaba muerto. Y aquí yo creo personalmente
Hay otros predicadores que también lo afirman. Yo creo que lo que ocurrió ahí fue un milagro y Pablo resucitó. Porque cuando usted entiende cómo era una lapidación en el tiempo antiguo, vamos a ver, las personas no estaban agarrando piedras de construcción, ¿verdad? Y tome Pablo, váyase, fúchila. No. Algunas personas incluso han descubierto restos donde después de una lapidación a las personas las colocaban en zanjas y les dejaban tirar rocas a sus cuerpos. No quiero abrumar demasiado con estos datos, pero hay videos de lapidaciones modernas en África a creyentes y es imposible salir con vida después de una lapidación de esas. Y el apóstol Pablo dice que después que lo creyeron medio muerto y que lo arrastraron fuera de la ciudad, se levantó, se sacudió los vestidos, las ropas y dijo, voy de nuevo. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Él no sabe quién va a creer, pero alguien va a creer y yo me dejo usar por Dios. Ojalá nosotros tuviéramos esa convicción. Una convicción paciente para que las personas salgan de esa situación de pecado. Sigue diciendo el artículo, mis hermanos, que fomenta el uso de los medios de gracia en el más alto grado y que pueden ser comprobados sus efectos en todos los que verdaderamente creen el Evangelio. La gracia de Dios fomenta el uso de los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Las formas, los medios, valga la redundancia, que Dios ha provisto para que nosotros tengamos una mejor relación con Él y con otros. O sea, cuando entendemos la gracia de Dios, queremos usar los medios de gracia. Dígase oración, lectura de la palabra, ayuno, congregarnos, evangelizar. Incluye, bueno, evangelismo, vamos a ver. No me quiero desviar, don Manolo, pero voy a desviarme con esto. No sería correcto hablar de métodos evangelísticos en plural. Creemos a la luz de las Escrituras que hay un solo método de evangelismo y este método es predicar, ¿verdad? Las personas serán salvas por medio de la locura de la predicación. Cualquier otro esfuerzo que yo haga evangelístico que contemple la predicación es evangelización, ¿verdad? Ok, eso es un medio de gracia. Eso es un medio de gracia. Desde un púlpito, sí, esos son medios de gracia. Completamente, son medios de gracia que todos giran alrededor de la predicación del mensaje. Y sí, son medios de gracia que yo voy a desear utilizar en el más alto grado en que puedan ser utilizados. Y que de hecho, dice aquí el artículo de nuestra iglesia, que pueden ser comprobados sus efectos en todos los que verdaderamente creen en el Evangelio. Si usted quiere ver una persona que apasionadamente y verdaderamente cree en el Evangelio, vea cómo aprecia los medios de gracia que Dios ha provisto para que él tenga una mejor relación con él y con otros. Él ha provisto la iglesia, él ha provisto la Biblia, él ha provisto la oración, él ha provisto la evangelización y alguien que verdaderamente cree en el Evangelio va a apreciar estos medios de gracia en el más alto grado. Amén. Esto incluye la evangelización. Y vean cómo el apóstol Pablo apreciaba la evangelización en el más alto grado, a tal punto que él en algún momento afirmó, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Dice, a mí mismo me gastaré por amor a ustedes. Wow. Amó la evangelización en el más alto grado en el que eso podía ser amado. Y concluye acá diciendo, además, que es el fundamento de la seguridad cristiana, la cual exige y merece la mayor diligencia y consideración de nuestra parte. Hay un texto que ya leímos y le voy a pedir que vayamos de nuevo a él, 2 de Timoteo 1, 8 y 9. 2 de Timoteo 1, 8 y 9. Vamos de nuevo a él. Nosotros los bautistas generalmente somos señalados y atacados por una doctrina que creemos que es la seguridad de la salvación, ¿verdad? Y generalmente en círculos evangélicos o del evangelicalismo moderno se nos señala de que lo que creemos es una licencia para pecar, ¿verdad? De, ay, qué rico así, una vez salvo, siempre salvo, entonces arrepintámonos de nuestros pecados y después puedo hacer lo que yo quiera porque la salvación no se pierde.
esa persona que afirma eso no ha entendido la salvación, ¿verdad? Porque Dios no nos salva, o la persona que dice eso piensa que la salvación es que Dios me salva del infierno, pero la salvación es mucho más que eso. Dios me salva de la naturaleza y de mis deseos. Dios me salva de mis pasiones y de mis deseos. Y vean lo que dice 2 Timoteo 1, 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos, de los tiempos de los siglos. Esto es uno de los argumentos más importantes para creer en la seguridad de la salvación. ¿Por qué creemos que la salvación no se pierde por algo que hagamos? Porque no la recibimos por algo que hicimos. De hecho, si usted analiza este texto, la gracia le fue dada a los hijos de Dios antes de que existieran. ¿Y cómo van a perder esa gracia por algo que hagan durante su existencia? Si la gracia les fue dada antes de su existencia, por tanto, ellos no tuvieron ningún mérito para que la gracia les fuese dada. ¿Y cómo van a perder esta gracia por una obra mala? Ahora, esto no es una licencia para pecar. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios no me salvó solamente del infierno, sino que también me salvó de mis deseos y de mi conducta pecaminosa. Y ahora Dios me da nuevos apetitos. Dios me da hambre por Él. Dios me da deseo de Dios. Yo deseo a Dios y yo anhelo a Dios. Y yo amo a Dios. Él cambió mis afectos. Él cambió mi mente. ¿Me peca? Claro. Completamente distinto. De hecho, el arrepentimiento va a ser una señal de que en mí hubo conversión. Yo me voy a acercar al Señor y le voy a pedir perdón. Y el Señor promete a sus hijos que el que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. A sus hijos, 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 no está escrito a impíos, está escrito a creyentes. Dios promete a los creyentes que si se acercan y piden perdón, Dios los limpia como un padre al que los ama. Hermanos, ciertamente cuando hablamos de seguridad de salvación no estamos diciendo que podemos pecar. El apóstol Pablo dice, hagamos males para que la gracia abunde. En una pregunta retórica y él mismo responde, en ninguna manera. En ninguna manera esto puede ser así. ¿Cómo yo voy a hacer males para que la gracia abunde? Cuando más bien la gracia de Dios fue la que transformó mis deseos. Mi conducta es distinta porque el Señor tuvo gracia de mí. Me dio su gracia. Cambia mi apetito, cambia mis anhelos, cambia mis metas. Y por tanto, un verdadero hijo de Dios jamás diría, ahora que estoy seguro voy a pecar todo lo que quiera. Porque eso lo diría alguien cuyo corazón está manifestando fruto de carnalidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el fruto de la carne, analícelo en Gálatas y verá que la persona que diría, voy a pecar porque estoy seguro, es el que manifiesta más bien tener los frutos de la carne en su conducta. La seguridad de la salvación no es Dios abriendo una jaula y dejándonos correr a la deriva como tontitos. Esa no es la seguridad de la salvación. La seguridad de salvación es Dios abriendo la jaula, agarrándome, abrazándome y llevándome a su casa para ir cada vez más, llevándome a su propia imagen. Es completamente distinto entonces. Hermanos, 2 de Pedro, y con eso vamos ya a la conclusión. 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Quienes no caen jamás, quienes tienen la promesa de no caer jamás, son los que procuran hacer firme su vocación y elección. Creyentes a los que se les ve ocupándose en su salvación, estando ocupados en su salvación. Y nosotros deberíamos estar ocupados en nuestra salvación, haciendo aquellas obras por las cuales Dios nos llamó para que manifestemos su gloria y su reino. La conclusión de este artículo y del estudio de este artículo debería ser una conclusión bastante sencilla, y ya la próxima semana hablaremos acerca de la santificación, que es la próxima etapa del proceso de la salvación del Hijo de Dios. Pero la conclusión debería ser muy sencilla, mis hermanos. Dios, por su gracia, me salvó y yo no hice nada para merecer que me salvara. Yo no hice nada para merecer que me salvara. Y cuando yo veo la gracia de Dios que me dio lo que yo no merecía, mi conducta debe ser arrodillarme ante Él y comunicar de la forma más amplia posible los medios de gracia que Él ha provisto para que yo tenga una mejor relación con Él y con otros. Pero nosotros vemos personas que han recibido la gracia del Señor, que han sido salvos, y luego los vemos desperdiciando el gran favor que Dios ha tenido con ellos, gozándose en una vida de satisfacción carnal. Y ahí estamos usted y yo también. No juzgamos solamente a aquellos hermanos que públicamente vemos que están pecando, sino nos juzgamos a nosotros mismos y decimos, ¿por qué tan ingratamente yo vuelvo a ver al pecado cuando la gracia del Señor debería abarcar todo lo que mis ojos ven? ¿Por qué? ¿Por qué constantemente yo me levanto de mañana y peco cuando la gracia del Señor murió por esos pecados que estoy cometiendo? En la gracia del Señor, Cristo murió por esos pecados. Porque Él murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y por qué yo debería volver? Porque yo deseo volver otra vez a ver ese pecado cuando Dios debería ser todo lo que yo contemple en mi día. Él me ha dado el mejor regalo que yo jamás podría recibir, una salvación que yo jamás podría haber obtenido en mis propias fuerzas. ¿Y por qué yo vuelvo a ver el pecado? Si Él me salvó. En la práctica, cuando analizamos que la salvación es por gracia y no por obras, en la práctica eso se traduce a una vida humilde y amorosa, una vida misericordiosa para con otros, una vida de rendición total al Señor Dios Todopoderoso. ¿Está usted rendido totalmente ante un Señor que le amó tanto? Si la salvación fuera por mis obras, yo no merecería nunca ser salvo. Nunca. Pero como es por gracia, el mérito fue de Cristo. La vida perfecta fue suya y Él me imputó su justicia. Mi incapacidad me hacía ser rebelde contra Él, pero Él me dio su espíritu, convenció a mi corazón para abrir mis ojos y decir, ¿a quién voy a ir si no es a usted, Señor? Y después de todo esto voy a seguir pecando, cuando su gracia ha sido mayor. No debería esto ser así, hermanos. Este mensaje debería confrontar nuestros hábitos pecaminosos. Amén. Y salgamos de aquí con el deseo de ver la gracia del Señor. Hay un himno que dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del precioso Jesús. Pon tus ojos en Cristo y lo terrenal va a perder valor, porque Él está lleno de gracia, lleno de amor. Vamos a terminar orando. Gracias, Padre bueno. Gracias por el mensaje de tu palabra y gracias porque tú nos has dado estas doctrinas para el crecimiento de nuestras vidas y de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú has provisto un medio para que nosotros, en nuestra incapacidad, podamos ser salvos a través de tus méritos. Gracias por tu misericordia al venir al mundo a morir por nosotros. Gracias, Padre bueno, porque no merecemos nada de lo que hemos recibido, ni hemos hecho algo digno para que tú te fijes en nosotros, pero tú te has fijado en nosotros desde antes de la fundación del mundo.
Y lo único que nuestro corazón puede hacer es caer postrado delante de un Dios que tan compasiva y amorosamente nos ha amado sin nosotros merecerlo. Gracias por ese amor. Gracias por tu salvación. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, por medio de tu Espíritu, guíalo al arrepentimiento y a la fe. Guíalo a depositar su confianza en que tú has muerto, has sido sepultado y resucitaste, y que ninguno que se acerque a ti con un corazón arrepentido puede objetar que Dios no quiso perdonarlo, pues tú recibes a todos los que se acercan con corazón arrepentido. Gracias por tan infinita bondad, que tú en tu justicia podrías exterminarnos a nosotros los pecadores y nadie podría decir que eres malo al hacerlo, pero tú decidiste salvarnos. Tú decidiste ser tú quien moría en la cruz en vez de ejecutar tu juicio contra nosotros que lo merecíamos. Gracias por esa bondad y esa misericordia, Señor. Ayúdanos a que esta doctrina penetre en nuestra mente y nuestro corazón y nos lleve a la práctica, a una vida rendida a ti, para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.